Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar de una internet en la que muchos no navegamos, una de la que sabemos muy poco y sobre la que tenemos muchos prejuicios. Hoy vamos a hablar sobre la Dark Web. Tal vez recuerden que hace unos años se empezó a hablar de una parte oculta de Internet y la web, una parte secreta y misteriosa, amenazante y peligrosa, en la que habitaban narcotraficantes, terroristas, pedófilos, traficantes de armas, hackers, asesinos a sueldo. Pero ¿qué son realmente la Deep Web y la Dark Web? ¿Y qué es lo que en verdad pasa en ellas? Todo ese contenido no indexado y que no se puede encontrar en buscadores tradicionales como Google constituye la Internet profunda. Es un navegador común y corriente como cualquier otro, con ciertas características que lo hacen diferentes y que ayudan a mantener privacidad. Nosotros deberíamos poder decidir qué cosas estamos dando a las empresas que manejan Internet y qué cosas no. En octubre de 2013, el FBI cerró y detuvo al administrador de un sitio web llamado The Silk Road, la ruta de la seda en inglés. En ese sitio se comerciaba con productos ilegales, sobre todo drogas, armas, membresías robadas para Netflix y tarjetas clonadas. Well, Stuart, according to this sealed complaint filed by the FBI, the Silk Road had nearly 1 million members and in 2.5 years generated approximately $1.2 billion in drug sales through a secret underground website investigators describe as the most sophisticated and extensive criminal marketplace on the internet. Today, the feds announced they arrested the site's founder, 29-year-old Ross Ulbricht. Until today, Ulbricht had only been known by the codename the Dread Pirate Roberts. Federal prosecutors in New York have charged him with drug trafficking, computer hacking, and money laundering. According to court filings, he's also accused in a murder-for-hire plot, allegedly paying a hitman on the Silk Road website to kill another member who had been threatening to release names of the site's customers. Pero ¿cómo puede ser que exista y funcione en esta escala durante 2 años y medio un sitio en el que pasaban estas cosas? Que el FBI demore tanto tiempo en cerrarlo. Sucede que The Silk Road no funcionaba en la web común, sino en una parte que permanece escondida de los buscadores, que exige tener algunos programas específicos para entrar y que está hecha para mantener en secreto las identidades y las ubicaciones tanto de quienes publican contenido como de quienes acceden a ese contenido. Un lugar donde todas las transacciones se hacen en criptomonedas. The website itself was a sophisticated endeavor that proved tough to crack. It used the online currency Bitcoins and operated in the so-called deep web, which makes tracing users virtually impossible. Anything that you send through this internet is completely encrypted and nobody knows that it's you who sent it. En los años siguientes al cierre de este mercado online surgieron otros muy parecidos. Así, para la segunda mitad de la década pasada, la Deep Web y la Dark Web se identificaron casi exclusivamente con estos servicios y entraron en la conversación pública como si fueran solamente un lugar donde pasan cosas ilegales. Y hoy vamos a hablar de la Internet profunda. ¿Y qué es la Internet profunda? Para todos aquellos que nos están viendo y que no tienen ni idea, podemos decir que es lo mismo que un mercado negro, ¿no? Ese mercado paralelo donde no todo está tan regido por las leyes. En estos años, muchos medios de comunicación hablaron de la Deep Web y de la Dark Web, pero desde un lugar que exageró y muchas veces solo mostró estos costados ilegales. Sí, para que se den una idea, todo lo que ustedes navegan constantemente, lo que decía Otto, igual Twitter, Facebook, lo que sea, es nada más el 5% de un 95% que no conocemos y que, se los juro, no queremos conocer. Como parte de esa suerte de amarillismo, muchos reportajes hablaron sobre lo peligroso que era ese 95% de Internet oculto y confundieron la Deep Web y la Dark Web, dos cosas que son muy diferentes. Todo ese contenido no indexado y que no se puede encontrar en buscadores tradicionales como Google constituye la Internet profunda. Un mundo virtual donde se oculta la identidad. No existen cuentas de usuarios ni registro de sus actividades.
Si a un lado está la Internet en la que nos movemos a diario, buscando información o compartiendo mensajes, en el otro, una mucho más grande, profunda y misteriosa, en la que pocos se atreven a entrar. Esto también llamó la atención de los creadores de contenido, que produjeron incontables videos de YouTube, entradas de blogs, programas de televisión y radio y muchas cosas más. No es necesario recurrir a las imágenes del reino de lo sobrenatural para hacer referencia a fenómenos tenebrosos. Por el contrario, los horrores más grandes, las situaciones más espantosas y los momentos en que el miedo realmente se apodera de nuestras almas suelen ocurrir en las circunstancias más cotidianas. Tal vez no hay mejor ejemplo de ello que la Deep Web o web profunda, un fenómeno tangible que ocurre ahora mismo y muy cerca de nosotros. Cuentan que en esta red escabrosa se puede encontrar de todo, en su mayoría contenidos ilegales. Al parecer, muchas páginas peligrosas existen en la Deep Web. Muchas de ellas que viven como oscuras leyendas, porque hasta el momento no se han encontrado pruebas contundentes acerca de su existencia. Pero entonces, ¿qué son en realidad la Deep Web y la Dark Web? Empecemos por explicar qué es la Deep Web. Y para eso necesitamos entender cómo funcionan los buscadores como Google o Bing o cualquier otro que uses. When you look for something on Google, for instance, you're actually searching an index of as much of the internet as Google has been able to find. Search engines use web crawler software, sometimes known as spiders, to find and index web pages. They start by finding a few web pages at first. Then they follow links on those web pages to other web pages, and so on and so forth until they have a pretty hefty catalog of the internet. However, there are some things that those crawlers simply can't reach. So what's in this nefarious, seedy part of the internet? Drugs? Weapons? Murder? Well, yeah, but it's also your bank account and a bunch of library catalogs. Robert Gell es un investigador canadiense que trabaja en la Universidad de York y estudia la cultura de Internet. Gell investigó durante varios años qué sucede en esta parte de Internet y nos explica qué es la Deep Web. So the deep web is a term that dates back to about 2001. I might have the date wrong. There's a white paper about basically the amount of the internet that search engines don't search. So things behind a login, temporary websites that maybe produce stock quotes or things like that, databases and so on. And the argument there was that most of the internet that we normally could see through a search engine like Google or what have you is only a small portion of a larger batch of information, databases and so on. La Deep Web es todo aquello que los buscadores no van a encontrar, como tu correo electrónico, la red interna de una empresa, millones de imágenes y videos subidos a Internet, pero que no tienen ninguna etiqueta para que los buscadores las puedan identificar. En cambio, la Dark Web es ese espacio de Internet donde estaba The Silk Road. Y si bien es parte de esta Deep Web, no es lo mismo. Robert Gell nos explica de qué hablamos. Systems that anonymize both the viewers of content, but also the publishers of content. So you use special routing software, the most popular one being Tor, and using that when you visit a website that's a dark website, that dark website has very little information about who you are. They don't get things like your IP address or internet protocol address. And likewise, the site publishers, you don't know where in the world they're located, where their server is located, unless, of course, people reveal that information. En general, se dice que la Deep Web constituye entre 90 y 95% de la web, lo cual es correcto, pero como se la suele confundir con la Dark Web, tenemos una idea equivocada del espacio que ocupa esa Internet en la que habitan los criminales, los hackers y los terroristas. The two get mashed together often, so you see a lot of people share an iceberg image. This is a very popular image, and the argument there is that the tip of the iceberg is the internet that most of us are used to, and then there's this massive collection of information hidden beneath the surface, and people say the dark web is in there somewhere. But I think that is way too confusing, and it causes people to believe that there's this huge network full of terrible things happening, which isn't true. In the case of the dark web, it's really, really small. There's only tens of thousands of dark web sites.
Para resumir entonces, la Deep Web es todo lo que los buscadores no pueden encontrar, sea porque no está indexado o porque está protegido por contraseñas. La Dark Web es una pequeña porción de este mundo, una parte, y allí, en esa parte pequeña, es donde ocurren las actividades criminales. Wenn Sie im Dark Web unterwegs sind, stoßen Sie im Wesentlichen auf 4 verschiedene Dinge. Das erste ist der Drogenmarkt. Das Dark Web wurde zuerst durch den Rauschgiftmarkt Silk Road in unser Bewusstsein gerückt. Inzwischen gibt es unzählige Nachahmer. Die Strafverfolgungsbehörden schalten sie jedoch immer schneller und regelmäßiger aus. Es gibt auch Hacking-Tools. Der Name ist selbsterklärend, aber es ist nicht wie bei Amazon oder eBay. Man weiß nicht genau, was man herunterlädt, wenn man Schadsoftware oder verschiedene Phishing-Tools kauft. Auch durch Hacks zugänglich gewordene Daten stehen zum Verkauf, zum Beispiel Listen mit Mailadressen, Sozialversicherungsnummern, Passwörter, Benutzernamen und mehr. Sollten Sie Spam- oder Phishing-E-Mails erhalten, ist es wahrscheinlich, dass der Absender Ihre Daten aus dem Dark Web hat. Dort gibt es auch Material über den sexuellen Missbrauch von Kindern, ohne Zweifel der widerlichste, vielleicht aber auch der größte Teil dieses Marktes. Al principio, contamos que en 2013 el FBI cerró The Silk Road y detuvo a su creador y administrador. Pero esto no significó de ninguna manera el fin de las actividades criminales. The Silk Road was taken down, I want to say, in 2013, thereabouts. And because it was really a media phenomenon and also a lot of money was being exchanged, there was a vacuum there and other markets stepped up. And so arguably the dark web market scenario grew after the closure of the Silk Road. A major market that appeared after that was one called Alphabay. That has since been shut down because basically through investigations, people were able to find the alleged founder of Alphabay. But that gave rise to other markets that stepped into the breach. El comercio con mercancías ilegales o controladas, el hackeo y el robo de identidad y la pornografía infantil son problemas reales en la dark web. Sin embargo, Robert Gell nos llama la atención sobre un detalle importante. Como no hay ninguna verificación de identidad y los negocios se realizan de forma anónima, muchos de los anuncios de venta de productos y servicios ilegales en realidad son estafas. There are so many scam sites on the dark web. Because it's a system that doesn't use the domain name system where we have certificates, the things that let us see the little lock icon if you go to like Amazon and you see you're connected to Amazon instead of a fake site. The dark web doesn't use that system. And so you can see a lot of what are called clone sites, where people copy each other's sites and they're doing it for a variety of purposes, most likely to try and scam people out of money. If I'm a journalist, I'm writing a quick story about the dark web, the first thing I can do is go and find an ad for something like Hitman for Hire and say, look, you can go on this and hire a hitman tomorrow, and not really investigate the fact that this is most likely a scam. You know, you give money to somebody and they don't give you the service. Pero que haya criminales en la dark web no significa que solamente sea eso lo que pasa ahí. Hay mucha gente que se conecta allí sin ningún interés en cometer un delito. Y muchos espacios en los que no hay actividades ilegales. It's kind of a seductive idea that there's this massive network full of criminals and it's lurking just beneath the surface. That's not entirely true. People have used dark web systems for a variety of purposes. I've found social networking sites. So people would set up social networking sites where you could do stuff like, you know, build a profile and make friends and communicate and talk politics. They've done that in these more or less anonymized environments because they didn't like things like Facebook, which has this culture of real world identities. So it's a reaction to surveillance practices. You see blogs, there's search engines on the dark web, so you can go and search for things. Detengámonos un momento para entender el contexto en el que se dio el crecimiento de la dark web. Era 2013 y un contratista de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos filtró documentación que probaba la existencia de un sistema masivo de espionaje ilegal llevado adelante por el gobierno, pero no contra terroristas, sino contra ciudadanos comunes. Ese contratista se llamaba Edward Snowden,
un nombre del que ya... Las filtraciones de Snowden, así como muchas otras que se dieron en esos años, fueron un factor que fomentó que mucha gente que no tenía ninguna actividad ilegal comenzara a participar de la dark web para escapar al espionaje. There is a degree of wanting to avoid surveillance in its broadest sense. And so particularly after this Edward Snowden revelations about the National Security Agency in the US spying on the internet, people using the dark web, particularly for social networking and just going to forums and talking politics, they could certainly do that on what I would call the clear web, but they're doing that in part because they believe they should be able to have those conversations without being monitored. And the people I talked to when I studied the dark web for my book told me that they believed that they could be more themselves in an anonymized environment than they could be on the regular internet. Pero la dark web no es una cosa sola. Existen varios sistemas que nos garantizan el anonimato si somos usuarios. El más importante se llama The Onion Router, o Tor por su sigla en inglés, y fue inicialmente desarrollado por la Marina estadounidense para asegurar las comunicaciones de sus activos en todo el mundo. En 2004, la Marina liberó el código y desde entonces una organización sin fines de lucro llamada Proyecto Tor se encarga de actualizarlo y de optimizarlo. La programadora uruguaya Gaba es gerenta de proyecto en Tor y nos cuenta qué es y para qué sirve. Tor es una alternativa para poder navegar Internet de forma privada. Usualmente cuando nosotras nos conectamos a Internet a través de un navegador o lo que sea, los sitios web y todos los actores en Internet capturan datos tuyos. Capturan datos, aunque tú no les des tus datos, capturan datos de quién sos cuando estás navegando Internet y qué comportamiento tenés en Internet. Tor lo que hace es anonimizar eso y hacer que toda la gente que esté navegando Internet a través de Tor lo haga de forma privada. Tor es un sistema que está compuesto de varias partes. La más importante de estos componentes es la llamada red Tor, un sistema que redirige el tráfico para que ningún actor implicado en la navegación sepa al mismo tiempo quién se está conectando y a dónde se está conectando. Le llamamos la red Tor porque hay alrededor de 8.000 nodos que son corridos o mantenidos por voluntarios alrededor del mundo, que lo que hacen es como una muralla frente a Internet, ¿no? Cuando vos te conectás a Internet a través de Tor, elige 3 nodos de esta red. El primer nodo tiene información de quién sos, pero no a dónde vas. El segundo nodo no tiene información de nada, de quién sos ni a dónde vas. Y el tercer nodo, que es el nodo de salida, tiene información de a dónde vas, pero no quién sos, ¿no? Entonces, de alguna forma, este diseño, este protocolo de Tor, hace que no haya información en ningún lado de quién sos y a dónde vas, ¿no? Tor es un sistema que garantiza el anonimato de los usuarios de Internet. Esto es importante no solo para navegar por la dark web, sino también para navegar por la web visible. Los sitios web que visitamos, las plataformas en las que estamos registrados, los proveedores de Internet y muchos otros acceden a nuestra información de navegación. La red Tor nos permite elegir qué información les damos y cuál no. Uno puede querer no poder navegar de Internet de forma de que no estés dando datos que no querés dar, ¿no? Tener consentimiento, tener poder de alguna forma en qué datos estás dando a Internet, ¿no? A las compañías, al gobierno, a las empresas de Internet, ¿no? Hay diferentes actores en Internet que pueden estar capturando datos que tú no quieras dar. Nosotros deberíamos poder decidir qué cosas estamos dando a las empresas que manejan Internet y qué cosas no. Otro elemento importante de Tor es el navegador Tor. Un navegador como Chrome, como Firefox o como Brave, pero que asegura el anonimato, tanto en la red Tor como en la web visible. Y el navegador Tor es un navegador común y corriente, como cualquier otro, con ciertas características que lo hacen diferentes y que ayuda a mantener privacidad, ¿no? Ayuda a poder navegar por la red Tor y ayuda a eliminar lo que llamamos browser fingerprinting, que es esta identidad que se va formando cuando tú navegas por Internet, ¿no? ¿Cuál de estos espacios de la web visible tiene su versión en la red Tor? Facebook, algunas instancias de Mastodon, la CIA. ¿Cuál de estos espacios de la web visible
tiene su versión en la red Tor. Las 3. Facebook afirma que tiene un espejo en la red Tor para que puedan acceder usuarios de países que tienen bloqueado el acceso a la plataforma social. Algunas instancias de Mastodon, un sistema descentralizado de plataforma social, tienen sus versiones en la red Tor. La CIA tiene desde hace muchos años un espejo de su sitio en la red Tor. Además, se sabe que utiliza la Dark Web para sus objetivos geopolíticos en todo el mundo. Bienvenidos de vuelta a Conexiones. Espero que hayan podido contestar la pregunta que les propusimos. Ahora que sabemos que Dark Web está separada de la web visible, les puedo contar que eso no quiere decir que no haya vínculos entre las dos. Muchos sitios y plataformas de la web visible también tienen lo que se llama un sitio espejo en la red Tor. Ya dijimos que la Dark Web es un espacio donde podemos ocultar lo que hacemos. Y aunque el anonimato puede no ser su alternativa favorita, que la gente los visite sigue siendo el primer objetivo de muchos sitios. So there's actually a lot of crossover between the two. It's not a separate domain, and it's not, in some cases, not particularly hidden. You could hide a website there, but many people actually want you to know where the website's located for whatever reason, and so they advertise it on the regular internet. To go back to dark web reasons, they want people to go there. Alphabay, that market I mentioned earlier, even went so far as to hire a publicist to go on the regular internet and promote it. Pero además, el éxito económico de algunos de los mercados ilegales de la Dark Web llama la atención del mundo de los negocios legales. In the case of the Silk Road, that was not a legitimate business, and yet in the US press at least, I saw multiple business publications say, wow, this company's making a lot of money. Maybe we should be looking at the dark web as a business opportunity. So there's an interest in legitimating business practices. Hablamos de cómo la Dark Web se usa para cosas ilegales, como el narcotráfico, la venta de armas o la pornografía infantil. Pero también tiene muchos otros usos. Entre estas cosas está la investigación académica. Bueno, para seguir profundizando en lo que es la Deep Web, vamos a seguir hablando con Pablo Seijo, que es programador, bibliotecario e investigador en temas de Deep Web. ¿Cómo estás, Pablo? No, más bien, contento de estar acá. Bueno, empecemos por ahí. ¿Qué es la Deep Web? Bueno, en realidad el que le da nombre, digamos, a la Deep Web se llama Michael Bergman, que lo hace en los inicios de Internet, cerca de los 90. Hizo un relevamiento y descubrió que el 95% de los sitios no estaban indexados por los buscadores. Entonces, digamos que la definición más canónica o la más Eso quiere decir que si yo lo busco en Google no lo voy a encontrar. Exactamente, exactamente. Hay que ponerse un poco en lo que era la web de los 90, ¿no? Los principios de la web básicamente eran aquellos tipo portales donde uno tenía una colección de links y que estaban curados o seleccionados por el portal específicamente, donde tenías top 10 sitios de autos, top 10 sitios de compras y quedabas en eso. Cuando Google avanza con la tecnología y de indexado de la web y a su vez los motores de búsqueda son más poderosos, lo que hace primero, Google tiene una especie, es un programa que le dicen crawlers o spiders, que lo que hacen es escanean todo el contenido que hay en la red, lo organizan de determinada manera, que bueno, yo como bibliotecario en realidad la manera que hace Google de organizar el conocimiento está tomado de cómo los bibliotecarios organizamos el conocimiento, que tiene que ver con dos cosas, con la calidad del contenido, pero también en aquel momento con la cantidad de links que tuviera y la relación que tuviera con otros trabajos, como cuando vos te estás refiriendo a un determinado trabajo científico y ves quién cita y quién está citado. Entonces, bueno, ese es el famoso PageRank que se llamaba. Esto tiene dos partes. Primero que hay un indexado de Google donde Google encuentra, pero también está cómo Google ordena esos resultados. Entonces, ahí también estamos entre lo que es web y deep, en el sentido de cuán abajo estás. Casi todos los estudios muestran que en realidad cuando vos haces una búsqueda por cualquier tema, te quedás con los primeros resultados que te da Google. Entonces, Google no solamente convierte la web en deep web, digo Google, pero podría ser cualquier buscador. Lo que pasa es que en realidad lo que pasó fue que del 90 hasta casi hasta ahora, Google es el buscador, digamos, el estándar, ¿no? Sí. En esa época estaba Yahoo y algunas otras cosas, pero bueno.
Entonces, bueno, el concepto de deep, o sea, estar abajo, también implicaba una menor visibilidad. Pero bueno, Bergman cuando define la Deep Web, en realidad él dice que es Deep Web lo que escapa a los buscadores. ¿Y hay una diferencia con la Dark o es lo mismo? Porque alguna gente lo usa como sinónimos, pero no son lo mismo. No, no son lo mismo y hay una resignificación también de eso. Si hablamos en la época que estamos hablando, los 90 y principios de los 2000, digamos que era Deep Web, era lo que los buscadores no llegaban. Porque el sitio lo prohibiera con el famoso robot.txt, que ya deben haber hablado, alguna otra cosa más, o el no index, que son, digamos, que palabritas que vos pones en tu sitio para que no te indexe por password, base de datos privadas. Y bueno, eso era Deep Web. Y se dejaba para la Dark Web lo que vendría a ser oscuro, como digamos lo ilícito. Pero en realidad, después digamos, de los fenómenos más importantes, que son los que tienen que ver con investigación, que después hablamos después, que son el caso de Snowden, ¿no?, del espionaje, y el caso de Cambridge Analytica, cambian los conceptos y empieza a estar la gente que no quiere ser rastreable. O sea, empieza a ser por gusto. Exactamente, lo que llamamos redes de anonimato. Que Tor, si bien, que no sé si ya hablaron de Tor, permite una conexión segura, permite estar afuera de eso, comunicarte, no tiene que ver específicamente con el indexado, o sea, que sería un sitio que no quiere estar o Google no lo indexa, sino una decisión por parte del usuario de estar en ese lugar. Entonces, si hablamos de principios del 2000, ponele, Dark Web se hablaba de comercio ilegal, de ese tipo de cosas, lo que estaba oculto. Hoy por hoy, lo que se le conoce como Dark Web tiene que ver con el tema de proteger el anonimato. No sé si vos me vas a preguntar, pero por ejemplo, yo cuando yo hice mi tesis de maestría sobre contenido académico en la Deep Web. Entonces yo cuando me puse a investigar, a ver, ¿por qué había contenido que era de interés? Porque había gente que ponía su contenido Claro, ahí. ¿por qué había contenido de interés académico que podía estar en la Deep Web? Entonces yo encontré varios temas. Primero, temas de censura, temas de protección de identidad. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con protección de identidad? Hay sitios muy importantes. Yo en mi trabajo estudio cuatro sitios. 2 de contenido y 2, digamos, de periodismo. Uno es Sci-Hub, que lo debe conocer todo el mundo, que es donde se consiguen los papers, por una amiga rusa, que obviamente no es ella, ¿no? Ella es la cara visible, pero evidentemente hay una organización más grande atrás que permite acceder a los papers científicos. Después, sin pagarlos, porque los papers hay que pagarlos. Digamos. Sí, después entramos en ese tema. Bueno, después uso LibGen, que es un sitio que es interesante de analizar, que tiene más bien libros, aunque también tiene, y es hermano, si se quiere, de Sci-Hub. Pero bueno, LibGen, que es un sitio que también tiene, más se encarga de la parte de libros. Después estudio otro sitio que se llama Freedom of the Press, y uso otro sitio que se llama ProPublica. Pongamos un ejemplo. ProPublica es un sitio que los periodistas lo deben conocer, tiene 4 premios Pulitzer. El primer premio Pulitzer que gana ProPublica tiene que ver con las inyecciones letales que se daban en China. Y es una investigación que es muy difícil, investigaciones que son muy difíciles de hacer por el gobierno chino. Entonces ProPublica lo que hace... está en la Deep Web para que la gente pueda comunicarse con ellos. Exacto. Si nosotros tomáramos una metáfora, mi tutor, que se llama Alain, le gustan mucho las metáforas espaciales, digamos, o geográficas, si se quiere, muy al estilo Castells. La Deep Web vendría a ser ese bar donde te encontrás con un informante que no te encontrarías en otro. Te buscarías un bar oscuro, en una calle no tan concurrida. Claro. Entonces tenemos un sitio... el famoso estacionamiento de Garganta Profunda de todos los hombres del presidente. Entonces tenemos ProPublica, un sitio ganador de 4 premios Pulitzer en la Deep Web. ¿No? O sea, y aparte que ProPublica es un conglomerado de medios. Vos ves, me puedo equivocar en alguno, pero la BBC... O sea, todos los principales medios están ahí. ¿Por qué? Porque es una manera de obtener información y de proteger al informante. Su anonimato. Claro. Por ejemplo, Freedom of the Press directamente tiene una aplicación que se llama Secure Drop, que directamente es como un túnel, parecido a lo que tiene Tor, de comunicación directa con los informantes, que a ver, también hay que desmitificar un poco lo que es un informante, ¿no? O sea, el informante, como todos sabemos, o sea, hay una cosa que no se dice, yo lo voy a decir, no tengo compromiso con nadie, los papers científicos que están en Sci-Hub los suben los propios científicos.
Muchas veces, sí, claro. Y los informantes de Secure Drop son propias personas del gobierno o personas allegadas o otros periodistas. A veces, ¿no? Como bien de película, sí, claro, puede parecer que es una persona que sabe algo, alguien que escuchó, ¿viste? El sirviente, no sé, ¿viste? Que escuchó algo y viene a contar. No, normalmente son personas muy informadas, personas del gobierno, y la información que se filtra, bueno, pareció lo que pasó con el caso Snowden, ¿no? Es gente que está muy adentro y que filtra cosas muy potentes que después permiten a medios masivos hacer investigaciones muy serias. O sea que, porque también hay como un discurso en los medios muchas veces, en los que cuando hablamos de Deep Web, las pocas veces que los medios masivos hablamos de Deep Web, hay como una construcción de que es un territorio donde lo único que hay son sicarios, exacto, delito, crimen, y no exacto, activismo político, exacto, contacto de fuentes con periodistas, exacto, cuestiones que tienen que ver sí, incluso o literatura científica. No es lo que nosotros pensamos. La web en sí, desde sus inicios, si bien la web y casi la Deep Web son productos militares y universitarios, porque digo, Tor, que es el principal, sobre todo cuando comenzó, que es la principal herramienta, está casi creado por entre el MIT y DARPA, muy parecido a cómo se creó Internet, que se crea, digamos, Internet, como supongo que ya lo hablaron, digo, pero tiene que ver con el tema de los ataques, de posibles ataques o conflictos nucleares para poder mantener una red de comunicación. La Deep Web también se crea como, digamos, un lugar para seguir teniendo ese espíritu de compartir cosas que fue la web en su comienzo. Entonces no es raro que la gente que más aprovecha esas cosas, que son las personas que trabajan con información y comunicación, vayan buscando, como decíamos antes, en esa territorialidad, lugares por donde correrse. ¿Y cómo es la experiencia de navegar en la Deep Web? Si tuvieras que explicarle a alguien que no sabe cómo entra uno ahí. Bueno, primero vamos a decir la verdad. Existe en la Deep Web lugares donde sí hay supuestamente tráfico de órganos, venta de drogas, distintas cosas. Yo personalmente, con la experiencia que tengo... Hay que esquivar todo eso. No creo que nadie directamente lo use. Creo que son mentiras, que son realmente... Mucho estafador. Sí, exactamente. Que vos vas a comprar ahí, no te va a llegar ¿entendés? Una bazooka. Arma claro, si querés comprar una bazooka, no va a estar ahí. Los que sabemos un poco de los conflictos bélicos, sabemos que las armas llegan por canales muy directos, que tienen que ver con los gobiernos, o sea, que pasan por aduanas, o sea, no es que un conflicto armado se basa en cosas que se compraron en la Deep Web. Sin embargo, sí te encontrás mucho de lo otro. Y también nos pasa a todos que si alguno, por ejemplo, ves los grupos de Telegram o ves Instagram hoy por hoy, también ves que se venden todo ese tipo de cosas. Y que hay grupos de Facebook y páginas de Facebook donde hay todo, digamos, lo que está prohibido también. O sea, las redes son un reflejo de la sociedad. Y es bastante paradójico. O sea, yo cuando... Pero se requieren como herramientas específicas. Hay que entender un poco más que la media. Hay que ser programador para poder navegar. No, en absoluto. En absoluto. Digamos, bueno, si vuelvo al concepto inicial de Deep Web. Digamos que la Deep Web era lo que no estaba en los buscadores. O sea, era un sitio donde si yo pongo en Google top 10 sitios donde comprar armas, ninguno iba a salir. Bueno, entonces, cuando vos entras en una conexión segura, por ejemplo, con un browser tipo Tor, que hoy hay browsers muy comunes, un navegador de internet, ¿no? Sí, claro. Como tipo Brave, que es otro que es muy común, ya te integran una pestaña, si vos podés estar navegando y abriendo tu mail tranquilamente y podés abrir una pestaña cifrada mediante un túnel que se llama ahora de Tor. Entonces, bueno... Que está cifrada en serio y no es como el incógnito de Chrome, por ejemplo, que no... Claro, el incógnito de Chrome lo único que hace es no guardar, digamos, en el historial. Pero el problema del incógnito de Chrome no es solamente... es que aparte que toda tu información sigue estando en el proveedor que estés utilizando. Bueno, entonces, digamos, tú te conectas a una pestaña, digamos, de Tor y aparecen sitios
que no tienen lo que vendría a ser una URL como www.tvciudad.com.uy, sino que tiene una URL bastante críptica, digamos, que no es como para recordar. letras. Exacto, que no es como para recordar, por eso se manejan muchos directorios en la Deep Web. Como hablamos antes del inicio de Internet, top 10 sitios para ver X cosa. Sí. Y, por ejemplo, todos estos sitios que yo analicé, por ejemplo, Sci-Hub tiene el sitio en la red normal, digamos también en la red normal, pero probablemente en un servidor en Rusia o en Ucrania o donde sea. Que también podemos decir que hay un concepto también espacial de, al estar el servidor alojado en un país cuyas normas, digamos, son más laxas que otro, si bien es la misma Internet, es la misma web, el acceso a los datos tampoco... Digamos que el publicar determinadas cosas no implica que vayas preso. Ah, ok. Está pasando ahora con Telegram. Que Telegram también tiene su historia muy interesante, que bueno, habría que hablar algún día de la influencia de sitios rusos en la web. Sí. Pero bueno, Telegram tiene una historia atrás y incluso su creador es bastante perseguido. Sí. Me faltó decir que entre las personas que están detrás de ProPublica y también de Freedom of the Press está Edward Snowden, también. Está John Cusack. También, digo, pues no solamente hay gente... ¿no? Gente oscura. No solamente hay gente oscura. Sí, Snowden, no sé si decir que es oscuro, pero bueno. Y también está Aaron Swartz, que yo no sé si se habló acá en su momento. Pero nos puedes contar, contame. Bueno, Aaron Swartz es una persona muy importante en el mundo de la computación. Tiene que ver prácticamente con todos los movimientos más interesantes que existen hoy por hoy. Tiene que ver con Reddit, tiene que ver con Creative Commons. ¿Y por qué él está ahí? ¿Por qué está Bueno, metido? te cuento. Aaron Swartz era una persona muy joven, un genio, digamos, de Internet, con menos de 20 años. Empezó a generar un montón de proyectos, como te digo, Creative Commons, con el tema de las licencias libres, estaba en Reddit, pero él también tenía la convicción de que el material científico tenía que ser para todos. Entonces a Aaron no se le ocurre otra cosa mejor que estar en, creo que es Harvard, me puedo equivocar, conectar su computadora a uno de los servidores y empezar a bajar material científico y después subirlo a la red. Lo que pasa es que varias editoriales importantes, no voy a decir nombre, pues me va a complicar, pero bueno, le hacen juicio. Le hacen juicio, él tiene un juicio muy mediático en Estados Unidos, se lo victimiza totalmente. Él crea en todo ese momento una cosa que se llama Manifiesto Guerrilla, que está muy bueno que lo busquen, y habla del tema de que el conocimiento es para todos y que hasta que el conocimiento no llegue a cada lugar, la sociedad no va a poder avanzar. El tema es que se ensañan con eso y Aaron Swartz se termina suicidando, creo que tenía 26 años. Y incluso luego mis colegas de la Asociación de Bibliotecarios de Estados Unidos le hacen un homenaje y está en el Salón de la Fama de Internet. O sea que, si bien para el gobierno americano y algunas editoriales era una persona muy mala, él después tuvo un reconocimiento. Y bueno, esto que te hablaba, que se llama Secure Drop, lo programa él. Y él, a pesar de estar muerto, sigue figurando como las personas importantes que están en todo esto y rectifica o confirma un poco lo que decíamos, que este filtrado que se da de ese material se da por parte de las mismas personas que eran parte, porque él en realidad lo hace desde la universidad. Y bueno, creo que desmitifica un poco, ¿no? ¿Quiénes estamos en la Deep Web? En la Deep Web, y claro, y existe esa dualidad, digamos, muy posmoderna, ¿no? Muy de los 2020, de que sitios están en las dos. Entonces yo decir que Sci-Hub es de la Deep Web o que ProPublica es de la Deep Web, están en ambas. Correcto. Entonces, en realidad lo que nos permite, si volvemos a la metáfora espacial, es tener una puerta por donde escapar o por donde entrar. Yo creo que esto ¿cómo te puedo decir? Esta nueva actitud de entender un poco la privacidad. Ahora hay una frase que yo no sé a quién se le atribuye, pero bueno, es como la contrapartida de la frase de Warhol de que todos íbamos a tener 15 minutos de fama. Bueno, digamos que en la cultura de la Deep se dice que todo el mundo va a tener 15 minutos de privacidad. Entonces yo creo que desde algo tan básico que se ve mucho en las generaciones jóvenes,
como en redes sociales, por ejemplo, no tener foto de perfil o no tener una foto que te identifique y que tu nombre de usuario no sea tu nombre, es como un germen, ¿no? Es como un germen. Yo creo que si analizáramos los menores de 20, encontraríamos mucho de eso. Entonces creo que estamos en un momento donde estamos con una pata, ¿no? Y la otra, o un pie, de un lado del río y del otro, y cada vez es más difuso qué es web y qué es deep. Incluso en el tema de las aplicaciones, porque cuando yo estoy en una aplicación, ¿dónde estoy? Sí. Si yo estoy utilizando un cifrado de Telegram, o ¿en qué estoy? Si yo estoy utilizando una app que es segura, estoy en la deep, donde estoy, tendría que ir a un tema muy técnico. Entonces creo que qué es deep y qué es dark, si yo tuviera que dar una definición mía, que no es nada académico y que no tiene nada que ver con investigación ni nada, diría que la deep es forzada y la dark es donde queremos estar. Porque yo creo que no que todo el mundo quiere estar al sol todo el día y a veces como que un poco de sombra viene bien. Me encanta eso como conclusión. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexiones. Con ustedes seguimos en el próximo bloque. ¿Cuál de las siguientes personas usó la red Tor para filtrar información acerca de actos ilegales del gobierno de su país? Malala Yousafzai, Alexei Navalny, Edward Snowden. ¿Cuál de las siguientes personas usó la red Tor para filtrar información acerca de actos ilegales del gobierno de su país? En 2013, Edward Snowden utilizó la red Tor para contactarse con periodistas de los periódicos The Guardian y The Washington Post y hacerles llegar los documentos que probaban el espionaje ilegal masivo realizado por la NSA. Al igual que los otros sistemas principales de acceso a la dark web, como Freenet o I2P, Tor es un proyecto de software libre, por lo que no solo puede ser usado gratis, sino que los usuarios pueden auditarlo para asegurarse de que efectivamente protege su anonimato. Puede ser usado también en casi cualquier dispositivo, incluso en computadoras viejas en las que muchos navegadores actuales no funcionan o funcionan mal. El proyecto de Tor es un proyecto sin fines de lucro y todo el software que desarrollamos es software libre, es decir, que es fácilmente descargable, es fácilmente modificable. Hay un montón de propiedades que tiene el software que hacen que no sea un impedimento, ¿no?, poder usar Tor. Pero Tor no es solo el navegador para conectarse a la red Tor. Hay varios servicios que funcionan como parte de este ecosistema de Internet anónimo. Tor es un ecosistema, ¿no? Tenemos la red de Tor, que es por donde todas las aplicaciones que usan Tor pasa para poder llegar a Internet. Pero si tú eres un usuario y quieres usar Tor, puedes usar el navegador de Tor, puedes usar otros software tipo como OnionShare, que es un software para poder mandar archivos. Si eres, por ejemplo, un denunciante que esté queriendo mandar información a periodistas, hay plataformas que usan Tor para eso, SecureDrop, Global Leaks. El anonimato que permite la dark web puede ser aprovechado por criminales, pero también usado por activistas que buscan difundir información clasificada que es importante que los ciudadanos conozcan, o personas que están en países donde luchar por sus derechos conlleva un gran peligro. Los servicios de inteligencia de los países más poderosos tienen herramientas muy potentes para detectar y detener a quienes intentan filtrar información sobre sus abusos e ilegalidades. Por eso, muchos de los principales medios de comunicación y periodistas tienen un espacio en la dark web para que los informantes puedan enviarles documentos y denuncias resguardando su anonimato. A lot of news outlets use whistleblower technologies like SecureDrop. So they'll set up a Tor hidden service. For example, where I am in Canada, the CBC, the Canadian Broadcasting Corporation, has a SecureDrop site. And so if I wanted to blow the whistle on a corporation or government agency, I could go to that secure site. That site won't know who I am, and I could provide documents through that site. So even though I know that's the CBC, they've identified themselves, I don't have to identify myself to them. And this is a use case for journalists and others trying to gather information from anonymous sources. También es una herramienta para periodistas que están intentando hacer su trabajo en países en que son perseguidos o ven bloqueado su acceso a Internet. Fundamental.
Todos los días, en todo el mundo, los gobiernos y las grandes corporaciones tecnológicas ejercen diferentes formas de censura en Internet. Las herramientas como Tor permiten a las personas acceder a partes de la web que son censuradas. Una característica importante es evadir censura, ¿no? Eso es algo muy importante que nosotros hemos hecho en el navegador de Tor y también en otras cosas, en otros software que estamos desarrollando, que tiene que ver con que hay lugares del mundo donde Internet está muy restringido. En realidad, en cualquier lugar del mundo hay restricción a Internet, también en Uruguay, ¿no? Pero hay más en China, Irán, Turkmenistán, Rusia, ¿no? Hay otros lugares donde, o a veces antes de las elecciones, hay lugares donde se corta Internet totalmente. Entonces, Tor lo que hace es que puedas acceder al Internet abierto sin esas censuras, Si sos alguien en Irán y necesita conectarse a sitios web que usualmente serían censurados por su gobierno, puedes usar Tor para eso, ¿no? Indudablemente en la dark web existen ejemplos negativos, como The Silk Road, pero como explica el investigador Robert Gell, el hecho de que esos lugares existan es también una muestra de lo útil que la dark web puede ser para usos que vale la pena proteger. What's interesting to me, and this is something I talk about in the book, is how the Silk Road became a kind of symbol of the effectiveness, particularly of Tor. So the Tor developers never really said, oh, the Silk Road's a good thing, but they would implicitly point to it to say, our network is working. How do we know? Because this illegal enterprise is thriving. Therefore, because this illegal enterprise is thriving, dissidents should be able to speak out, and they should be able to speak out against the state. So there was this interesting connection between this drug market on the one hand and the dissident on the other that the Tor project developers would often use. And the other projects would do something similar. They would say, if a criminal enterprise is here, that means our stuff is working. It's protecting dissidents. Un Internet en el que podemos hacer y decir cosas sin temor a que eso quede registrado en las bases de datos de miles de empresas que quieren vendernos cosas. Un camino que encierra peligros y oscuridades, pero que también propone y pone sobre la mesa costados luminosos y oportunidades.